14. El encuentro. La salud de mi querida niña empeoraba día a día, dijo el general, retomando su relato. El médico que la atendía no había logrado detener el avance de lo que yo creía era simplemente una enfermedad. Consciente de mi preocupación, propuso buscar una segunda opción. Entonces acudí a un médico más célebre y más experimentado de la ciudad de Graz. Pasaron varios días antes de que aquel sabio llegara. Era un hombre bueno y religioso, además de ser un renombrado científico. Los dos se reunieron para examinar a mi niña, y luego se encerraron en mi biblioteca para conversar con el fin de llegar a alguna solución. Desde un salón adyacente, mientras esperaba su veredicto, sentí las voces de los dos caballeros levantadas en lo que parecía ser algo más que una mera discusión científica. Toqué en la puerta y entré. Encontré que el célebre médico de Graz defendía una cierta teoría con respecto al estado de mi niña, mientras que su rival le refutaba con un mal disimulado desprecio, acompañado de carcajadas. Mi entrada a la biblioteca sirvió para poner fin a esta indecorosa manifestación de discrepancias. Mi general, dijo el primero, mi ilustre colega parece creer que a usted le hace falta un mago, no un médico. Con su permiso, dijo el viejo médico de Graz, evidentemente molesto. Voy a elaborar mi juicio sobre el caso a mi manera, y en otro momento. Lamento decirle, monsieur el general, que mis conocimientos y mis remedios no sirven en la situación actual. Pero antes de retirarme, me haré el honor de hacerle una sugerencia. Estaba pensativo. Se sentó ante una mesa y comenzó a escribir. Yo, profundamente decepcionado, hice una venia y empecé a retirarme, cuando el otro médico señaló al que estaba sentado escribiendo, tocándose la frente con un gesto bastante despectivo, pues se refería al estado mental de su viejo colega. Este par de consultas me habían dejado en las mismas. Salí al jardín sintiendo que la ansiedad me enloquecía. Después de 10 o 15 minutos, el médico de Graz apareció a mi lado. Pidió disculpas por haberme perseguido, pero dijo que su conciencia no le permitía abandonar la casa sin decir nada. Me dijo que era imposible que se equivocara, que ninguna enfermedad natural mostraba los síntomas que mostraba mi niña, y que muy prontamente iba a morir. Apenas le quedaba un día de vida, o posiblemente 2, si se tomaran medidas inmediatamente para evitar el próximo ataque. Existía la posibilidad de que, con sumo cuidado y mucha pericia, recuperara su salud, pero todo dependía de factores irrevocables. Un asalto más sería suficiente para extinguir el último, tenue signo de vitalidad que aún le restaba. ¿De cuál asalto habla?, le pregunté. ¿De qué naturaleza es? He dicho todo en esta nota, que le entrego a usted con la condición de que llame sin demora a un sacerdote y que abra esta carta en su presencia. Por nada del mundo debe leerla antes de que el cura esté presente, porque de otra manera podría menospreciar lo que he escrito, y el asunto es de vida o muerte. Solo en el caso de que un sacerdote no se consiga, puede usted leerla. Finalmente, antes de partir, me preguntó si quisiera ver a un hombre muy conocedor del tema que, una vez leída la carta, seguramente me iba a interesar mucho. En tal caso, dijo, debería llamarlo para que el personaje me hiciera una visita. En el evento, me resultó imposible encontrar al sacerdote. Estaba ausente, así que leí la carta solo. En otro momento, o frente a otro caso, lo escrito ahí podría haberme parecido ridículo,
pero uno está dispuesto a escuchar incluso a un charlatán si éste parece ofrecer una tabla de salvación cuando la vida de un ser querido está en juego y todos los demás remedios han fracasado. Ustedes dirán que nada podría ser más absurdo de lo que había escrito este viejo médico. Era lo suficientemente fantasioso como para verlo certificado como demente. Dijo que la paciente sufría de visitas de un vampiro. La penetración de las agujas que ella sentía cerca de la garganta fue causada por 2 largos y afilados colmillos que, como es bien sabido, son la particularidad de los vampiros. Y no podría haber duda acerca de las pequeñas y bien definidas huellas lívidas que todos describen como típico sello producido por los labios de ese demonio. Todos los síntomas que la víctima describe, dijo, coincidían con los registrados en cada caso de un ataque similar. Bueno, yo he sido totalmente incrédulo en cuanto a la existencia de portentos de esta índole. La teoría prenatural del médico fue algo que yo asociaba con las alucinaciones. Sin embargo, me sentía tan abatido que estaba dispuesto a intentar cualquier remedio. El contenido de la carta me llevó a la acción. Me oculté en el guardarropa, un pequeño cuarto oscuro que daba a la alcoba de mi pobre paciente. En la alcoba se había prendido una vela. Me quedé allí vigilante, esperando que mi querida niña estuviera bien dormida. Desde la puerta del guardarropa me asomaba para estar pendiente de cualquier cosa que pasara. Siguiendo las instrucciones de la carta del médico, tenía mi espada puesta a mi alcance sobre una pequeña mesa. Alrededor de la 1 de la madrugada, vi un gran objeto negro, poco definido, que se arrastraba hasta la cama de mi pobre niña y rápidamente la cubrió hasta llegar a su garganta donde, en una fracción de segundo, se hincó, convirtiéndose en una enorme masa palpitante. Por un momento me quedé petrificado, pero luego salté, blandiendo la espada. La criatura negra se contrajo súbitamente y se deslizó por encima de la cama. Enseguida, estaba parada a pocos metros de mí, confrontándome con una mirada feroz, horripilante. Era mi larga. La ataqué con la espada, pero no la alcancé. Ahora estaba parada al pie de la puerta, ilesa. Horrorizado, ataqué de nuevo, pero ella desapareció en el acto y mi espada dio contra la pared, echando chispas. Fue horrible. Todos se levantaron y hubo una confusión total. El espectro de mi larga había desaparecido, pero su víctima se hundía rápidamente y antes del amanecer estaba muerta. El viejo general estaba muy agitado. Nosotros no le dijimos nada. Mi padre se alejó y comenzó a leer las inscripciones en las lápidas. Entró en la capilla por una puerta lateral y siguió examinando las tumbas. El general se recostó contra un muro, enjugó las lágrimas y suspiró pesadamente. Yo sentí alivio al oír las voces de Carmila y Madame Perrodon, que en ese momento se acercaban, pero luego no las escuché más. En esta soledad, cuando acabo de oír el extraño relato relacionado con los aristócratas muertos cuyos monumentos se desmoronaban entre el polvo y la hiedra a mi alrededor, pensaba en cómo cada incidente de la historia del general contenía elementos tan parecidos a mi propio caso misterioso. Entonces, en aquel lugar de fantasmas, oscurecido por el alto y denso follaje que nos rodeaba y que trepaba encima de los silenciosos muros, me oprimió una sensación de horror y sentí una tremenda corazonada cuando creí que, después de todo, mis amigas no iban a entrar para disipar el ambiente triste y ominoso. El viejo general se apoyaba ahora con la mano puesta en la base de un monumento con los ojos fijos en el suelo. Observé un arco estrecho coronado por una de aquellas grotescas fantasías esculpidas en piedra típicas de la vieja arquitectura gótica.
Por debajo de ese arco, desde las sombras de la capilla, emergió Carmila. Fue para mí un alivio volver a ver su bella figura y tenerla nuevamente a mi lado. Estaba yo a punto de levantarme y sonreír en respuesta a la especialmente encantadora sonrisa de Carmila, cuando, con un alarido, el general agarró el hacha del leñador y arremetió contra ella. En ese instante, al echarse atrás para esquivar el ataque del viejo, Carmila se transformó horriblemente. Su cara se tornó brutal. Y antes de que yo pudiera gritar, el general la embistió con toda su fuerza. Pero ella se agachó para evitar el golpe y con su pequeña mano agarró a su atacante por la muñeca. Él intentó zafarse, pero no pudo. Su mano se abrió, el hacha cayó al suelo y Carmila desapareció. El general tambaleó, aferrándose al muro para no caer. Sudaba, y su rostro se veía tan pálido que pensé que iba a morir ahí mismo. Todo había ocurrido en un instante. La primera cosa que recuerdo después de eso fue que Madame Perrodon estaba frente a mí preguntando, una y otra vez y con impaciencia, si yo sabía a dónde se había ido Carmila. «No sé», le dije. «No lo puedo explicar. Ella salió por ahí». Y señalé la puerta por donde Madame acababa de entrar. «Pero yo estaba ahí en el pasillo», dijo Madame. «Desde que entró la señorita Carmila, por ahí no salió». Luego empezó a llamar a Carmila por su nombre, por todas las puertas y ventanas y pasillos, pero no hubo respuesta alguna. «¿Ella se hacía llamar Carmila?», preguntó el general. «Sí, Carmila», contesté. «Ah», dijo él, «es Millarca, la misma que hace tanto tiempo se llamaba Mircalla, la condesa de Karnstein. Sal de esta maldita tierra, mi pobre muchacha, lo más rápido que puedas. Toma el coche y vete a la casa del cura. Quédate allí hasta que lleguemos nosotros. Ojalá nunca más vuelvas a ver a Carmila. Aquí no la vas a encontrar».